Hola, buenas noches, chicos. Sí, ahora presento. Muchas gracias, Shirley, también. Buenas noches a todos. Ah, ya creo que es esto. Sí, ya. Entonces, el día de hoy toca tanto reacciones adversas como interacciones medicamentosas. ¿Qué pasó? Di algo. Ah, ok. Eh, ya, como les decía, el tema de hoy justamente es reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Ahora, lo primero que voy a explicarles es más bien interacciones medicamentosas porque es un tema, digamos, más fácil que reacciones adversas o menos denso que reacciones adversas. Reacciones adversas es eh, ahora es, digamos, más tranquilo, pero después es cuando ya empiezan a haber tipos de fármacos, familias de fármacos, va a ser más complicado. Entonces, primero vayamos a interacciones medicamentosas. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con interacciones medicamentosas? Entonces, como ustedes pueden ver acá, imaginen que todas estas letritas que ven acá son medicamentos y el tamaño que tiene cada círculo es la dosis del medicamento que tú le recetas al paciente. Entonces, hay pacientes que tú solamente le vas a dar un medicamento y bueno, allí no esperas ninguna interacción salvo que, por ejemplo, lo administre con alguna comida o alguna bebida que pueda generar una disminución en la acción de este fármaco. Entonces, se preguntan ambas cosas, ¿no? Tanto si es que administras este fármaco con otro fármaco, como ocurre en la mayoría de los pacientes, porque lamentablemente no se puede ver a un paciente con solamente una única patología. Entonces, y vas a dar el fármaco a diferentes dosis. Y aparte de ver los fármacos que le das, tienes que ver todo lo que el paciente ingiere, llega a su estómago y se va a la sangre. Entonces, finalmente también tienes que ver la alimentación. Entonces, cuando nosotros nos referimos exactamente a interacciones medicamentosas, hablamos de la relación que van a tener diferentes fármacos a diferentes dosis, cada una de ellas, que pueden ir entre dos o más medicamentos, porque obviamente dos van a empezar a hacer la interacción, tienen que interactuar entre ellos, ya sea aumentando, potenciando o antagonizando. Entonces, vayamos con los tipos de interacciones que existen. Vamos a hablar de cuatro tipos de interacciones. La primera es justamente la adición. Adición es, imagínense que es el efecto esperado. Por ejemplo, si yo espero que la aspirina actúe como un analgésico y el paracetamol o acetaminofén actúan como un analgésico, ambos van a dar un efecto analgésico que no es grande, o sea, no va a dar más allá de ese efecto, es lo que tú esperas que ocurra en ese paciente. Entonces, por ejemplo, como pueden observar aquí en esta vía de la formación de justamente los prostanoides, van a poder observar que el ácido araquidónico está justamente aquí y es el que va a dar como el metabolito que va a generar toda la cascada abajo de producir justamente esos prostanoides. Ahora, la producción de estos productos va a ser a cargo de ciertas enzimas. Entonces, estas enzimas que van a actuar van a ser inhibidas por dos justamente fármacos que he mencionado hace un momento. Uno de ellos es el ácido acetilsalicílico que actúa justamente como un AINE. Entonces, lo que va a hacer es justamente llegar a nivel de COX-1 o COX-2 teniendo mayor predilección por COX-1 y finalmente generando la pérdida completa, la inhibición completa de todo el producto y por lo tanto todo lo que va hacia abajo. Entonces, en cambio, el paracetamol se va a unir a otra enzima que es, es la POX. Entonces, y como pueden observar, lo que va a realizar es que esto pueda llegar a formarse prostanoides. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, aún funcionan esas hidroperoxidasas que van a estar a nivel de las células inflamatorias? Entonces, esas aún van a seguir produciendo prostanoides. Digamos que el acetaminofén bloquea solamente una vía de formación, en cambio, los AINES bloquean una vía completa. Sin embargo, por ejemplo, células que no tengan una función constitutiva,
la aspirina no va a poder hacer tanto efecto. Entonces, allí van a servir más justamente el acetaminofén. Entonces, como pueden ver, el de acá, por ejemplo, imaginemos la aspirina a mayores dosis va a permitir una reducción de... El paciente te dice que tiene dolor en una escala EVA de 9 de 10. Y con la aspirina tú lo bajas a 6 de 10. Pero el paracetamol lo va a bajar a un promedio de, imaginemos, baja de 9 a 8 o 7. Entonces, al final del conjunto, ambos, la adición de estos no va a causar que el efecto sea una disminución del dolor de 9 a 2 o de 9 a 0. Entonces, lo que va a causar es digamos, un cambio normal, un cambio que tú esperas, no más allá de lo que tú esperas en esta interacción, sino únicamente lo esperado. O sea, solamente que te reduzca el dolor. No que lo elimine, que lo reduzca. Entonces, y como ven, ambos actúan en la misma vía de señalización y es algo que tienen que diferenciar cuando vamos a hablar de sinergia. Entonces, un ejemplo de adición, un ejemplo de algo aditivo es que ese tiene un mecanismo de acción, otro mecanismo de acción, pero que actúa en una misma vía y su mismo fin es solamente reducir dolor. Ahora, ¿qué pasa si vamos a otro tipo? Hablemos de sinergia. Ahora, la sinergia es efecto de un medicamento, mecanismo de un medicamento más mecanismo de otro medicamento en diferentes vías y obviamente eso te va a generar una amplificación mayor de la acción. Por ejemplo, la aspirina, aparte de utilizarlo como un AINE, o sea, como un analgésico o antiinflamatorio, lo podemos utilizar como una terapia justamente antiagregante. Entonces, al generar esto, junto al clopidogrel, que es otro antiagregante, ambos van a tener un efecto sinérgico, que es decir, es más allá de lo que tú esperas que lo haga, porque ambos van a actuar en diferentes vías, no en una misma vía y en diferentes pasos, sino en diferentes. Por ejemplo, como justamente les había mencionado, el ácido acetilsalicílico actúa a nivel de, especialmente coxo. Por lo tanto, a través del metabolismo que se va a hacer del ácido araquidónico a formar finalmente tromboxano, este ácido acetilsalicílico va a impedir irreversiblemente la formación de tromboxano. Y no olvidemos que el tromboxano está actuando justamente promoviendo la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetitas se empiecen a activar, empiecen a moldear su morfología y empiecen a liberar sus gránulos para que activen a otras plaquetas y finalmente se agreguen. Entonces, eso es un mecanismo, una vía. En cambio, tenemos al clopidogrel, que justamente va a actuar como un inhibidor de otra vía, es un inhibidor del receptor P2 y 12. Entonces, este receptor, que es justamente una proteína GQ, esta proteína GI es una proteína inhibitoria, y como es una proteína inhibitoria, lo que va a hacer es actuar, digamos, reduciendo lo que sería la AMP ciclasa. Entonces, al reducir esto, lo que va a generar es que vaya a haber menos formación de, por ejemplo, tanto la formación de los gránulos para que se liberen, como la formación de proteínas, en específico la proteína integrina, que va a ser liberada y pueda al nivel de la pared, al nivel de la membrana de otra plaqueta, que va justamente permitir la mayor agregación plaquetaria. Entonces, como pueden observar, está actuando a este nivel, ¿no? Entonces, el clopidogrel es un profármaco, es decir, que primero tiene que llegar a absorberse, llegar a justamente al hígado, donde se va a metabolizar a través de citocromo P450, ser un metabolito activo y finalmente llegar a hacer su efecto inhibitorio a nivel del receptor P2 y 2, que quien lo activa es justamente la DEP. Entonces, tú inhibes esto y estás inhibiendo esto, ¿verdad? Vas a ver que es un efecto sinérgico porque actúan por diferentes vías y lo que hacen es hacer más de lo que tú esperas. Entonces, si el de acá por sí ya generaba un efecto antiagregante, el de acá mejora muchísimo más el efecto antiagregante que va a tener un paciente. Por eso es que muchas veces para la terapia que se le va a dar a un paciente que
que ha tenido síndrome coronario agudo, en específico ha tenido un STEMI, lo que se hace es esta terapia antiagregante con estos fármacos. Ahora, cuando hablamos nosotros de potenciación y por qué yo no puedo decir que, por ejemplo, esos fármacos se están potenciando, porque para que un fármaco, digamos, potencie a otro, es que uno no tiene acción, digamos, no farmacológica, sino que no tiene acción terapéutica, mientras que el otro sí tiene acción terapéutica. Eso se habla de potenciación. Cuando tú tienes un fármaco que tiene acción como tratamiento, es decir, que al paciente le va a otorgar un beneficio, y tienes a un fármaco que no ejerce acción terapéutica, sino que está para poder activar al otro fármaco. Con eso hablamos con potenciación. Por lo tanto, yo no puedo decir que este fármaco se va a potenciar, estos fármacos al unirse se van a potenciar, no, sino que van a actuar sinérgicamente, o sea, van a hacer más de lo que tú esperas al solamente agregarlos. Bien, entonces un ejemplo, digamos, clásico es la carbidopa, que sería el 0, ya que no tiene una acción terapéutica, y sería la levodopa, que sí tiene la acción terapéutica, ¿no? Entonces, esto se utiliza en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué decimos que la carbidopa potencia el efecto de la levodopa? Porque justamente la carbidopa es un inhibidor de descarboxilasa de justamente este metabolito, y por lo tanto lo que va a causar es evitar que en la circulación se convierta en dopamina. Entonces, si nosotros evitamos que la levodopa se descarboxile y se convierta en dopamina, no va a haber, digamos, efectos a nivel periférico, que es lo que nosotros no queremos. Por lo tanto, el único efecto que va a tener la levodopa es ingresando a través de la barrera hematocerebral a justamente únicamente las neuronas, ¿no? La unión presináptica, para que finalmente aquí sí se pueda convertir dentro del axón a nivel de, a través de la descarboxilasa en dopamina, finalmente así se convierte en gránulos y se pueda liberar y ejercer su acción en justamente en la parte terminal del otro botón postsináptico. Entonces, en cambio, hay otros, aparte de otros medicamentos que, por ejemplo, van a evitar la formación de otros metabolitos, ¿no? Pero en concreto, la carbidopa no tiene, o sea, si tú lo das solamente carbidopa a un paciente, lo único que va a hacer es que, claro, no haya dopamina que se tenga efecto a nivel periférico, o sea, más dopamina de lo que tu cuerpo ya normalmente secreta. Entonces, no es como si te estuviese dando una acción terapéutica. En cambio, la levodopa, que sí es lo que se requiere para esos pacientes con Parkinson, tú le das carbi y eso no va a tener efectos secundarios, porque para eso es que se potencia este medicamento a nivel periférico y solamente va a tener efectos a nivel del cerebro. Bien, entonces vayamos con la última interacción, que es justamente antagonismo. Ahora, el antagonismo obviamente es lo contrario a la sinergia. No es contrario a la adición, sino a la sinergia. Es decir, yo doy un medicamento y tengo que lograr que la acción de este medicamento con este medicamento sea menor que el efecto que tú esperas. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, agregara metanol más etanol, esto conduciría, digamos, a grandes metabolitos tóxicos, pero no. Lo que ocurre en esta interacción es que, en este caso, el metanol es el encargado de realizar, digamos, tiene mayor índice de toxicidad, es el que tiende a formar más metabolitos tóxicos. Por lo tanto, yo le tengo que dar al paciente etanol. Le doy etanol, ¿y qué es lo que pasa con el paciente? El etanol es un fuerte competitivo de la alcohol deshidrogenasa, y por lo tanto, al ser un antagonista competitivo, lo que va a generar es que desplace al metanol, se una a justamente el alcohol deshidrogenasa y finalmente se generen menos metabolitos tóxicos. Por ejemplo, en un paciente que ha tenido una intoxicación por metanol, yo le tengo que dar etanol para que se reduzca la formación de estos metabolitos tóxicos. Entonces, como todas las interacciones descritas acá te van a ayudar a, por ejemplo, orientar el tratamiento que le vas a dar a tu paciente, como una simple adición para el manejo del dolor en los pacientes, dándoles, por ejemplo, ibuprofeno más paracetamol para potenciar el efecto analgésico, para
tener un buen efecto analgésico, actuando sinérgicamente para generar un efecto mayor de lo esperado cuando actuara solamente la suma de ellos solos. Entonces, generan por vías diferentes un efecto más fuerte. Potenciación, como ya les comenté, que un medicamento potencia el efecto del otro medicamento terapéuticamente. Y finalmente el antagonismo, en donde si yo voy a tener este efecto, pues voy a mejorar quizá la intoxicación del metanol que causa en el paciente. Entonces, todas las interacciones, a pesar de que se vean mal, las interacciones, dependiendo de qué tipo sea, las interacciones dependiendo de con qué medicamento se haga, es buena. Esos son los tipos. Ahora, hablemos de lo que va a ocurrir si es que le das más de este medicamento, le das fluconazol y encima le estás dando un anticonceptivo, le estás dando un anticonceptivo y le estás dando rifaximin. Entonces, ¿qué interacciones ocurren en estos fármacos que van a generar que, por ejemplo, en este paciente que está consumiendo anticonceptivos con otro medicamento puede llegar embarazada si es que está que consume anticonceptivos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Acaso el anticonceptivo no hizo efecto? Entonces, todo eso tiene que ver a nivel de metabolismo. Para ello vamos a hablar justamente del citocromo P450. Este actúa directamente en la fase 1, que es la fase de metabolismo. Entonces, este citocromo es una superfamilia de aproximadamente 200 enzimas. Está repartido, digamos, entre algunas 18 familias y 45 subfamilias. Pero de solamente estas 200 enzimas, solamente 12 van a ser metabolismo, o sea, 12 se van a encargar como tal del metabolismo de fármacos. Y justamente es, digamos, algo fácil de aprender porque pertenecen a las 3 primeras familias, o sea, CYP1, CYP2 y CYP3. Y las más importantes o las que han visto que interactúan con la mayoría de fármacos son una de la familia CYP1, que es CYP1A2, actúan 4 a nivel de la familia CYP2, que es CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP2DE1. Y finalmente a la familia CYP3, a la cual actúa CYP3A4. Entonces, todas las que están subrayadas en negrita son las que, digamos, tienen que no saberlas a revés de derecho, pero son las más conocidas y son justamente algunas de las que voy a hablarles ahora. Entonces, hablemos del CYP1A2. Ahora, explicarles cómo va esto. Entonces, estos fármacos son los que van a actuar a nivel de ¿no? Esta enzima va a metabolizar a estos fármacos. Pero estos fármacos se van a metabolizar en mayor medida, o sea que tengan su efecto mucho más rápido y se eliminen más rápido, o que tengan su efecto más lento y por lo tanto el efecto es más lento, más duradero, porque se elimina también más lento. Entonces, para ello vamos a tener inductores que van a ir a este CYP y también inhibidores. Uno de los inductores más conocidos es justamente el fumar. Paciente con tabaquismo severo, tabaquismo crónico, y tú le quieres empezar a dar paracetamol, hay que tener cuidado, probablemente la dosis que tú vayas a necesitar para este fármaco sea un poco mayor porque el paciente tiene que ser un poco menor porque el paciente va a tener el efecto muy rápido. O por ejemplo, para algún fármaco antiepiléptico, pacientes con una cierta dosis van a actuar más rápidamente porque justamente está induciendo el metabolismo y también su efecto se va a cortar. Lo mismo ahora. ¿Qué pasa con los inhibidores? Si nosotros utilizamos quinolonas, especialmente las más antiguas, ¿no? Ciprofloxacin. Entonces, cuando nosotros tenemos a ciprofloxacino y la queremos combinar con también, por ejemplo, paracetamol o algún antiepiléptico, este inhibidor va a generar que el metabolismo se reduzca. Al reducirse el metabolismo de estos fármacos van a durar, o sea, su inicio de efecto va a ser más lento y su duración va a ser más lenta. Entonces, eso puede llegar a generar mayor, quizá, reacciones adversas. Ahora, tenemos luego el CYP2C, tenemos al 9 y al 19. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, a los antifúngicos, que estos son la mayoría de fármacos que
son inhibidores, son generalmente los antifúngicos, los azoles, con el fluconazol, en general el ketoconazol tienden a tener mayor cuidado, especialmente con los fármacos antiepilépticos. Entonces, y con los fármacos que se utilizan para la depresión, para los fármacos antidepresivos, especialmente los antidepresivos tricíclicos, hay que tener, o los inhibidores de sertralina, o los inhibidores de justamente serotonina, hay que tener más cuidado. Entonces, los mayores inhibidores son los antifúngicos. Los inductores, tenemos a la denominada hierba de San Juan, y si ustedes cuando revisen el capítulo de justamente antidepresivos, hacer un gran inductor y algunas personas tomarlo y encima tomar el antidepresivo, esto va a hacer que el paciente tenga un efecto pero rapidísimo y que también el efecto se va a acabar más rápido. Bien, justamente parece que aquí estaban algunos anticonceptivos. Aquí están algunos anticonceptivos y por lo tanto ustedes tenían que tener cuidado con justamente algunos inhibidores, porque si por ejemplo ustedes los consumen con algunos antiepilépticos, con el valproato, con antifúngicos, puede llegar no a hacer efecto. Nuevamente tenemos algunos de otros ejemplos, por ejemplo la rifampicina, que justamente es un inductor de algunos otros fármacos, como antipsicóticos o beta-bloqueantes. Entonces, también se tiene que tener cuidado con esos medicamentos. Y lo que tiene que ver la isoniazida con justamente el consumo de alcohol. Entonces, el etanol va a ser metabolizado por justamente esta enzima, que es la CYP2E1. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú le das isoniazida? El paciente se va a alcoholizar más rápido. Es un paciente que se va a alcoholizar más rápido, y hay que tener cuidado con algo, y es que cuando hay consumo agudo, o sea, consumo excesivo, cuando hay consumo excesivo, lo que va a pasar es que la autorregulación que va a tener esta enzima es inhibirse, porque está ocupada en todos los espacios. Entonces, si en todos sus espacios, en todos sus sitios que justamente entre el sustrato están todos ocupados, va a empezar a dejar de hacer acción porque se satura. Por lo tanto, el paciente va a tender a metabolizar muy lentamente el etanol e incluso se va a empezar a acumular dentro del hígado. Y finalmente terminamos con el CYP 3A4, donde, como les había mencionado, tenemos, por ejemplo, a los anticonceptivos orales y a la rifampicina. Ese es el inductor que va justamente a permitir que el anticonceptivo oral tenga mayor efecto, pero, por ejemplo, si tenemos digamos, algún antifúngico, lo tomes con algún anticonceptivo oral, hay que tener cuidado porque el anticonceptivo oral puede que no esté haciendo efecto rápidamente. Bien, entonces, habiendo terminado con lo del CYP 450, es más rápido, y finalmente vamos a ir con reacciones adversas. Bien, hablemos de reacciones adversas o eventos adversos. Cuando nosotros nos referimos a reacciones adversas es cuando yo estoy dando un fármaco a un paciente, pero le proporciono el fármaco en una dosis normal. Entonces, el paciente no tendría por qué hacer el paciente, digamos que va a ser ahora propiamente del fármaco, o sea, de la propia acción farmacológica que tenga el fármaco, para que pueda llegar a generar esta reacción. Entonces, ¿lo podemos prevenir? No se puede prevenir. Y aparte, eso está más relacionado a la propia, digamos, la actividad intrínseca que va a tener el fármaco dentro de nuestro cuerpo. Entonces, no podemos hacer mucho salvo esperar cuál va a ser la reacción adversa de este medicamento. Y ahora, no solamente relacionado con el fármaco, sino también relacionado con la persona, porque, por ejemplo, hay una reacción adversa que se llama una reacción adversa extraña, que es justamente la tipo B. Este tipo de reacción nos dice que no importa que el mecanismo del fármaco sea de esa manera, lo que pasa es que hay enzimas dentro del paciente al cual tú le vas a dar que no están preparadas, y en ellos este fármaco actúa como, digamos, un alérgeno, lo que genera en el paciente es
una reacción anafiláctica. Entonces, actúa como un agente no conocido, las células empiezan a segregar bastante mastocitos, histamina, y puede llegar a generarse una reacción anafiláctica. Entonces, esto, por lo tanto, es algo que depende tanto del fármaco, o sea, intrínsecamente del fármaco, pero también depende de la persona a la cual le estás dando, porque son personas que tienen genéticamente ya herencia a realizar estas reacciones anafilácticas, y a veces no solamente es genético, puede ser idiopático. Bien, entonces en cambio un evento adverso del medicamento está relacionado en cuanto al uso que tú le das como médico a este medicamento. Es decir, si tú le das en una baja dosis, lo das en una alta dosis, no, el medicamento que tú le estás dando no es el adecuado para el paciente, porque por ejemplo tú le estás dando, no sé, imaginemos es un paciente que tiene cirrosis y tú le estás dando paracetamol. O tienes un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular de 10 y tú le vas a dar un IECA. Entonces, son contraindicaciones que tú no tendrías por qué dar ese medicamento, pero por lo tanto no es un evento adverso. Es algo que no se espera no se espera ni por el fármaco ni por la persona. Entonces, es resultado de errores, de mal uso, e incluye también a las reacciones adversas. Por lo tanto, este es un subconjunto del conjunto en total que son los eventos adversos. Por lo tanto, un evento adverso tú lo puedes prevenir, porque no depende del fármaco. O sea, sí depende del fármaco y solamente en esos casos son los que pueden prevenirse. Por ejemplo, cualquier error de medicación. Ahora, nosotros podemos tener mayor alcance porque podemos llegar a saber cuáles van a ser los posibles efectos que tenga este medicamento, entonces vamos a poder tener un mejor manejo. Asimismo, bueno, los ejemplos pueden ser como tales, ¿no? Una sobredosis debido a una dosis incorrecta o alguna interacción que tú no sabías que estabas haciendo en el paciente. Bien, entonces estos son algunos tipos que se van a describir. Tenemos a los efectos aumentados, a los efectos extraños o bizarros, a los efectos crónicos, a los efectos retrasados y a los efectos que tienen que ver tanto con el fin del tratamiento como con la falla del tratamiento. Bien, entonces esta va a ser la última diapositiva y con esto terminamos interacciones y reacciones adversas. Entonces hablemos del mecanismo tipo A. Estas son acciones aumentadas, es decir, es algo que tú esperas con el paciente, por lo tanto dependen mucho de la dosis. Entonces, si tú, por ejemplo, le estás dando anticoagulante a un paciente, entonces, por ejemplo, imaginemos que tú le estás dando heparina. Entonces, este paciente va a tender a no formar estos coágulos y, por ejemplo, puede tener una hemorragia digestiva y tú no lo sabías, tenía una varices esofágica que se iba a romper en cualquier momento y el paciente sangra. Entonces, es algo que depende de la dosis y está relacionado y es predecible, es esperable y tiene que ver con el mecanismo del fármaco y es frecuente. O también, por ejemplo, la bradicardia que ocurre con los betabloqueadores. O la hipoglicemia que puede ocurrir con la insulina. Por ejemplo, tú no sabías que el paciente había tomado anteriormente insulina y, a ver, imaginemos que tú le diste NPH. Entonces, la insulina NPH te puede llegar a durar hasta 6 horas, pero si tú la administras a las 12 y la vuelves a administrar a las 2, 3 de la tarde porque no sabías, cuál es el tiempo, cuál es el horario, por ejemplo, cuál es el paciente no te lo dijo, puedes llevarlo a una hipoglicemia. Pero es algo que tú esperas porque depende del fármaco, es solamente algo que ocurre en su mecanismo de acción. Luego tenemos a las reacciones extrañas. Esta quiere decir que depende de la persona. Entonces, es un paciente, es algo que no lo puedes predecir, no está relacionado con el mecanismo del fármaco, es muy poco frecuente y son justamente inmunológicas, por lo tanto no dependen de la dosis. Por ejemplo, anafilaxia por penicilina, puede generarse exantema por las sulfonamidas. Ahora, la otra es la crónica, o sea, asociada al uso prolongado de este fármaco. Por lo tanto, se puede llegar a acumular o incluso alterarse el metabolismo. Por ejemplo, si tú no tienes que dar paracetamol por más de 6, 7 días, entonces
específicamente si le das a una dosis de 4 gramos todos los días, entonces esto puede llegar a generar en el paciente hepatotoxicidad. Ahora, la hepatotoxicidad no se genera porque tú le des paracetamol. O sea, le das una dosis adecuada y el paciente no te va a hacer hepatotoxicidad. Pero si tú le das una dosis de 5 gramos, 6 gramos al día, obviamente el paciente te va a hacer una hepatotoxicidad. Luego tenemos a las reacciones tardías. Esto quiere decir que obviamente esto depende del tiempo y vas a esperar para esto meses o años incluso después del tratamiento. Por ejemplo, paciente que consume mucha talidomida por 2 años. Un paciente que es un paciente en quimioterapia, es un paciente al cual tienes que dar un antimetabolito y le das ciclofosfamida, o es un paciente con alguna enfermedad inmunológica al cual tú tienes que darle ciclofosfamida. Ahora, el consumo continuo de esos medicamentos o incluso algunas dosis que tengan es algo que tú no esperas en el paciente, pero está descrito. Entonces, pacientes con consumo que hayan consumido, por ejemplo, en ciertos ciclos, metilprednisolona o en 2 ciclos, 3 ciclos o 5 ciclos de ciclofosfamida o 5 pulsos de ciclofosfamida, puede llegar a generar años después, puede en el paciente observarse cáncer de la vejiga. Entonces, ocurre no porque lo uses mucho, sino ocurre, digamos que es inherente, que dan algunos agentes teratogénicos o alguna activación de algún oncogen cuando consumías este medicamento, porque justamente estos son antimetabolitos que actúan a nivel de ADN. Entonces, al final lo que van a causar es algún error que pueda llegar posteriormente a una mutación y generar algún tipo de cáncer. Finalmente, bueno, dentro de las 2 últimas tenemos a la que ocurre tras el fin de tratamiento o retirada del medicamento. Estos están relacionados a la retirada. Por lo tanto, ocurren tras la suspensión brusca del fármaco, hay un fenómeno de rebote o incluso de abstinencia. Por ejemplo, pacientes que consumen Ozempic, o sea, la semaglutide. Lo que ocurre con esos pacientes es que hay un esquema, ¿no? Entonces, esos pacientes disminuyen de peso, pero tras una disminución brusca y que no haya una dosis gradual de desescalamiento del medicamento, puede llegar a generar esto. También convulsiones, por ejemplo, al suspender fenitoína o el síndrome de abstinencia que van a generar las benzodiazepinas. Y finalmente está la falla terapéutica. Esta ocurre justamente por la falta de eficacia del tratamiento. Esto puede depender del medicamento, puede depender de las interacciones. Un paciente que esté en fracaso antibiótico porque no le das una buena dosis del medicamento, por ejemplo. Tú le quieres dar al paciente amoxicilina, pero le das una dosis de 250. A un paciente adulto que te pese 50, 60 kilos, una dosis de 250 cada 12 horas no le va a hacer efecto. Entonces, eso es algo que tú le has subnotificado y ha causado eso en el paciente. Esa es la última diapositiva y con eso terminamos el tema, chicos. Muchas gracias por la atención y cualquier pregunta me la pueden realizar o también por chat o al interno, no hay problema.